Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, en este día domingo 4 de julio del 2021. Lo primero, decirle que a las 7 de la tarde tendremos nuestro momento de adoración, donde estaremos con el hermano Diego y el hermano Daniel, o Daniel y Diego, los hermanos Poblete Leighton, los cuales nos estarán guiando en la adoración en vivo que hacemos cada día domingo. Recordarle, hermano, la oración. Cuán importante es que sigamos orando al Señor. ¿Sabe? Tenemos muchas familias que están pasando por situaciones muy difíciles y es importante mantener la oración. Hacemos oración como congregación los días martes a las 7:30, los días viernes hay matrimonios de la congregación, hasta ahora van alrededor de 20, 22 matrimonios, que han estado cada día viernes llevando estos 30 minutos de oración que se hace por las distintas peticiones y necesidades que hay en medio de su pueblo. Pero aparte, hermano, aparte de esas oraciones que hacemos como congregación, también hay departamentos que están haciendo oraciones especiales y en tiempos de oración, y esto es bueno saberlo. Pero también, mi hermano, en su devocional, en sus devocionales personales, mantenga oración y estemos siempre orando por aquellos que están pasando situaciones difíciles. Tenemos muchas familias que están con personas que están enfermos con alguna situación, con exámenes médicos, y es necesario mantener nuestra oración, porque el Señor, si nos ha permitido estar en nuestros hogares y el poder tener este tipo de reuniones por el medio de la tecnología, es porque también nos está dejando a nosotros la decisión de tomar los tiempos necesarios para dedicarlo en nuestra comunión con el Señor, Así que le invito a que siga perseverando en lo que el Señor espera que nosotros hagamos constantemente. Tengo que dar gracias al Señor. Bueno, Daniela ya lo compartió en la semana, y darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno en realidad con nosotros, con cada uno de la familia, y el saber que Daniela ya informó respecto a su bebé, ahí Pablo Rojas y Daniela están esperando un bebé, un nuevo nieta para nosotros, todavía no sabemos con certeza qué va a ser, pero estamos felices de saber que la gracia del Señor continúa ahí derramándose, aún en estos tiempos. Ella ya está en el 3er mes de su embarazo y le damos gracias al Señor porque podemos juntos recibir esta buena noticia, ya de esta hermosa bendición de la gracia del Señor ahí derramado sobre la familia. Qué bueno es el Señor, amén. ¿Usted también da gracias al Señor por su familia? Y yo quiero decirle algo, la verdad es que cuando voy mirando lo que el Señor ha hecho en todo el tiempo, con mi vida, respecto a la familia que el Señor me ha dado, yo le doy gracias al Señor. Le doy gracias porque solamente, esto ha sido producto de la gracia de Dios. Que llegó un día a mi familia por parte de mi mamá, que llegó un día a la familia de Nancy por parte de su mamá, que le llevó el Evangelio a las hijas, mi mamá que nos llevó el Evangelio a nosotros, los hijos, y decirle al Señor muchas gracias, porque fue solamente la gracia de Dios. No hay mérito alguno en mi vida, es solamente la gracia del Señor que ha hecho esto tan hermoso. Y considerando esto de la gracia de Dios, de lo maravilloso que es Dios, encontré este pasaje en la Escritura que está en Primera de Samuel, capítulo 20. Primera de Samuel, capítulo 20. Voy a leer desde el versículo 12. Es el pacto que hace David con Jonatán. El pacto de David con Jonatán. Este pasaje yo creo que en alguna ocasión lo hemos visto ya, pero hoy día vamos a hablar sobre esto hermoso que a uno a veces le conmueve el corazón de saber
cómo Dios en su gracia nos mira constantemente con amor y misericordia. Ahí en su Biblia, 1 Samuel 20, desde el 12, voy a leer hasta el 15. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Jonatán a David: el Señor Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, el Señor haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y este Señor, y esté el Señor contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia del Señor, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando el Señor haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Vamos a orar al Señor. Padre, le doy gracias por esta bendición. Gracias por esta palabra, Señor, que usted da a nuestras vidas. Señor, yo ruego que sea la presencia del Espíritu Santo la que haga la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Sé, Señor, que somos un pueblo agradecido y al saber y conocer de su gracia en esta hora, yo le ruego que usted, Señor, se glorifique sobre cada uno de nosotros. Señor, gracias porque usted ha sido bueno en gran manera. Y le pido, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que están pasando por alguna aflicción o por alguna situación difícil, que sea usted, Señor, el que esté allí haciendo el milagro que solo usted puede hacer. Bendiga, Señor, a cada familia, cada hogar, y haga usted notoria su presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al leer esta porción de la Escritura, que es el pacto que hace Jonatán con David, hacen un pacto, y Jonatán era el que iba a avisarle de lo que estuviera haciendo su padre Saúl en contra de David. Y este es el pacto que hacen ellos allí en secreto. Recuerde, Saúl fue desechado para continuar como rey por causa de la desobediencia. Sí, Dios le había dado instrucciones, lo que debía hacer, pero él hizo las cosas como a él le pareció mejor hacerlas. Y consideró que no era necesario eliminar al ganado y dejarse ahí lo mejor del ganado, perdonarle la vida al rey. No había que ser tan exagerado. Creo que Saúl tomó a su manera el mandato y al final terminó desobedeciendo. Yo quiero decirle, siempre tenga cuidado, trate de hacer las cosas como Dios espera que usted la haga, o sea, como Él ha instruido, y no lo que usted piensa o a su manera. Es mejor estar en obediencia a Dios, porque estará en paz, estará en bendición. Así que no trate de hacer las cosas a su manera. Y esto le pasó a Saúl, fue desechado como rey por causa de la desobediencia. David estando en su casa, llega el profeta Samuel y derrama aceite sobre su cabeza delante de sus hermanos y es escogido por Dios como el nuevo rey, aunque Saúl todavía estaba vivo. Luego viene una victoria que tiene David contra Goliat, allí en la batalla contra los filisteos, y la popularidad de David creció más que la del rey Saúl. Cantaban allí un cántico, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y esto comenzó a generar ahí una raíz de amargura, de envidia en el corazón de Saúl. Cuando vio que el otro era más considerado que él. Tenga cuidado con lo que usted permite que empiece a llenar su corazón.
Tenga cuidado porque a veces un pequeño pensamiento empieza a generar una emoción y esa emoción le lleva a empezar a crecer un sentimiento y este sentimiento, si se alimenta, va a empezar a llevarle a tener pensamientos, ideas y hasta ejecutar algunas situaciones. ¿Sabe? David crece en popularidad y a medida que crece la popularidad de David, crece también la envidia del rey Saúl, ya que ahora comenzó a perseguirlo y esto es lo que él quería, era extirparlo, quería matarlo. Entonces aquí es donde se genera este vínculo de amistad entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. Hacen un pacto, una alianza de ayuda mutua. Y en estas persecuciones de Saúl contra David, David le hace una promesa a Jonatán. Porque Jonatán le pide algo. Le dice, si yo viviere, harás conmigo misericordia del Señor. Fíjese, si yo viviere. Le dice, no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Y no dejes que el nombre de Jonatán, sea quitado de la casa de David. Esto fue. Y Jonatán le hace jurar a David. ¿Sabe por qué? Porque ya obviamente sabía que David sería el nuevo rey de todo Israel. Y aunque esto no ocurría, Jonatán sabía que en algún momento David tendría la supremacía sobre todos allí en Israel. ¿Sabe? Cuando ocurrió el desenlace fatal de la muerte simultánea, murió Saúl y Jonatán en el monte Gilboa. ¿Sabe? Porque los filisteos pelearon contra Israel y los de Israel, dice la Escritura, huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos allí en el monte Gilboa. Dice el capítulo 31 en el verso 2, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y Malquisúa, los hijos de Saúl. Así que en este desenlace, en el capítulo 31, muere Jonatán. Y muere también Saúl. Y después de esto toma el trono David. ¿Sabe? Viene un desenlace sanguinario, porque cuando David, que había sido ungido por Dios, toma el poder, muchos trataron de congraciarse con David. En esta especie de movidas, de tratar de tomar algún lugar especial, de hacerle algún favor, sin que David lo pidiera prácticamente, de empezar a eliminar a todos los que podrían quitarle o reclamar el trono a David. Y allí comienzan estas intrigas y estos desenlaces fatales en el inicio del reinado de David, porque Joab mata a Abner, que era el general de Saúl, lo elimina, para que no haya allí oposición. Se asesina al hijo mayor también de Jonatán, cuando dormía una siesta. Habían dos personajes, Baana y Recab. Y estos buscaron al hijo de Jonatán y cuando lo hallaron allí, los sirvientes estaban haciendo otros quehaceres, entraron a la casa y lo hallaron durmiendo su siesta. Y allí lo mataron, le cortaron la cabeza. Y fueron con esta especie de trofeo donde el rey David, para informarle que ya no estaba este otro hijo de Jonatán, y le informaron a David, y David, por la sangre derramada contra este hijo de Jonatán, mandó a matar a aquellos que habían asesinado a Isboset. ¿Sabe? Pero David sabía que había hecho una promesa, tenía una promesa guardada allí en el corazón que había hecho con Jonatán.
Y él podía recordar las palabras: no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, y no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Por eso en 2 de Samuel, en el capítulo 9, en el primer versículo, David dice y hace esta pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Ha quedado alguno? ¿Hay alguien de los descendientes que aún esté vivo para hacer misericordia? Y aquí en el capítulo 4 de 2 de Samuel aparece así como insertado, casi inadvertido, pasa la historia de un hijo de Jonatán en el capítulo 4 de 2 de Samuel. Aparece este personaje que ya estaba prácticamente olvidado de todos, pero sin embargo, esta promesa que le había hecho David a Jonatán le quedaba allí en el corazón. Y el versículo 4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset, el hijo de Jonatán. Mefiboset. Fíjese la historia de este pequeño Mefiboset. El nombre de él significa sembrador de vergüenza. Si piensa que la vida de este muchacho era difícil, fue peor después de los 5 años, donde quedó lisiado, porque su nombre lo indica ya. No era el orgullo familiar, ni siquiera era el favorito seguramente de la familia. Su nombre original era Merib Baal, imagínense. Merib Baal significa mi abogado es Baal, o el que lucha por Baal. 5 años, el heredero real al trono, el que quedaba, el heredero del palacio, Merib Baal, y se le cambió el nombre a Mefiboset, ya, sembrador de vergüenza. A los 5 años parecía que era un proyecto que iba a hacer algo. De pronto llegó la desgracia, así, de repente. Quedó sin abuelo, sin padre, lisiado. Y todo lo que esto conlleva. Religiosamente era impuro, ya su nombre era impuro. Y estaba destituido de toda solemnidad, sin trono. Solo si había algún proyecto para él, era solo morir. Y nada más, morir. Pero de pronto apareció esta promesa. Yo no sé si a usted le pasó que antes de Cristo su vida no tenía sentido. No esperaba nada más. Usted veía que en realidad la vida iba a pasar. Yo debo decirle, puedo mirar hacia atrás y decirle, mi hermano, que cuando Cristo me encontró, realmente cambió mi vida. No solamente en el momento, sino que todo lo que ha sucedido en adelante ha sido una maravillosa acción de Dios sobre mi vida. Yo puedo recordar tantas cosas desde mi juventud, pero puedo decirle que a los 24 años, cuando Cristo llegó a mi corazón, el rumbo de mi vida cambió totalmente. Y por eso hoy le digo, yo estoy muy agradecido del Señor por todo lo que Él me ha dado, que obviamente, y cada vez que le digo, Señor, sé que es inmerecido, sé que no hay mérito propio en mí. Mefiboset
Si su destino era morir en alguna casucha, abandonado y solo, no sabía que en realidad todo iba a cambiar. No sabía que sería visitado por la gracia de Dios. La pregunta de David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y Siba, dice el versículo 3, respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Aún queda uno. ¿Y sabe qué hace David? Le mandó a traer de inmediato. Le mandó a traer. ¿Sabe? Uno se da cuenta en realidad que Mefiboset, él pensaba que su vida iba a terminar abandonado y solo. Yo puedo decirle, mi hermano, cuando miraba yo mi vida y los amigos de esos años, pensé que mi vida iba a terminar así. Pero cuando el Señor llegó, ¿sabe? Hizo un cambio total y tan grande que yo no puedo parar de agradecerle cada día por lo que Él hizo en mi vida. Y con mi esposa tantas veces lo conversamos y lo decimos: es solamente la gracia de Dios, es la gracia de Dios, porque no hay mérito alguno. Dice el versículo 7, cuando entraron en la casa, y acá dice Isboset, perdón, me equivoqué, estoy leyendo el 4 y era el 9. Dice el 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mefiboset, ¿sabe? Se postró allí con una reverencia. Pero ¿sabe por qué? Porque él pensaba: me mandan a buscar para matarme. No es otra razón. Aquí voy a morir. Por eso las palabras de David: no tengas temor, haré misericordia por amor de tu padre. Haré misericordia por amor de tu padre, te devolveré y comerás siempre a mi mesa. Oiga, ¿cómo le cambió la vida a este Mefiboset? De tener proyecto de vida, de morir abandonado, solo en algún lugar, de pronto está en el palacio, de pronto él está hablando con el rey cara a cara, postrado allí, y el rey le dice: no tengas temor. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero de verdad nosotros no merecíamos nada, absolutamente nada. Sin embargo, estas palabras: no tengas temor, haré misericordia, te devolveré y comerás siempre a mi mesa. Y Mefiboset dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro como yo? Porque claro, Mefiboset pensaba: yo no he hecho nada para merecer esto. Yo no he trabajado para el rey en nada. Mi nombre ya es una vergüenza. No merezco nada. Solamente había una promesa. Solamente había una palabra. Solamente había un pacto que habían hecho allí dos hombres. Solo una promesa: no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Mefiboset podía pensar: ¿qué hice de bueno? Y no hizo nada bueno. ¿Qué mérito tengo yo? No hay mérito. Solamente porque eres hijo de Jonatán.
solamente por ser hijo de tu Padre. ¿Entiende esto? No hay mérito en nosotros. El único mérito es que hemos sido llamados hijos de Dios. Y por el solo hecho de ser llamados hijos de Dios, viene todo lo que ha pasado después. Y cualquier cosa que sucede es solo por la gracia de Dios, de que Él nos dio una identidad. Él nos dio ahora ser parte de la familia de Dios. Y yo debo decirle algo. Cuando uno mira y dice, hoy, yo, ¿sabes lo que quería? Y yo justo oré para que esto pasara y pasó. ¿Y sabe por qué pasó? Porque el que está allí en la gracia de Dios dice, ahí está mi hijo, le voy a hacer, aunque él ni sepa por qué yo lo estoy haciendo, porque es por la gracia de ser llamados ahora hijos de Dios. No he hecho nada para merecer esto, no he trabajado por esto. Sin embargo, hay un Jesucristo que lo hizo todo. Y el mérito ya no es nuestro. El mérito es de Jesucristo. Porque todo lo que hoy sucede es por la gracia de Dios sobre nuestras vidas. No hay mérito en nosotros, es solamente por nuestro Padre. Solamente por nuestro Padre. Él nos guarda, Él nos cuida, Él tiene el control de nuestras vidas. Él sabe dónde tenemos que movernos, a qué hora debemos estar en tal lugar. ¿Quién va a desocupar el estacionamiento antes que lleguemos a ese lugar para que estemos cerca? El Señor conoce todo y lo hace porque solamente dice, allí está mi hijo, allí está mi hijo. Y cada vez que este hijo de Jonatán entraba al palacio, él no podía olvidar que solamente era porque era el hijo de su padre, nada más. Y eso le daba la libertad de poder llegar hasta la mesa del rey. A lo mejor con los defectos que él tenía, a lo mejor como un hombre lisiado, pero llegaba allí, llegaba a ese lugar, el más alto, donde uno quisiera estar siempre. Por eso, mi hermano, por eso mi hermana, sepa siempre que solamente es la gracia de Dios la que nos sostiene. Es la gracia de Dios la que nos encamina. Es la gracia de Dios la que nos bendice. Es la gracia de Dios la que derrama ese favor inmerecido sobre cada uno de nosotros. Qué bueno es saber, porque hay una palabra, y no temas. Recordé a Isaías cuando dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque Él es el que nos da el esfuerzo suficiente para seguir adelante. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. Sé que la gente del mundo está llena de temores, pero nuestra confianza está en Jesucristo. Él conoce nuestros tiempos, Él sabe lo que debe pasar con cada uno de nosotros. Tenga su confianza en el Señor. Él es el dueño de su vida y Él le dio a usted una posición, le dio una identidad. Y ahora, como hijo de Dios, usted debe saber que todos los beneficios que hemos recibido, y yo le digo hasta el día de hoy, ha sido solamente por la gracia de Dios. Y yo quiero invitarle para que ahora usted haga una oración de gratitud al Señor. Y le diga, Señor, gracias. Gracias por haberme recibido. Gracias por darme un nombre. Gracias por mi familia. Gracias, Señor, por el lugar donde yo estoy. Gracias, Señor, por el tiempo que me das. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Oremos al Señor. Padre, gracias le doy en esta hora. Gracias, Señor, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Yo ruego que sea usted, Señor, el que haga resaltar esa gracia inmerecida, Señor, que has manifestado sobre nosotros. El único mérito, Señor, al estar aquí, reconozco que es la gracia suya.
No es otra cosa, es usted, Señor. Porque yo no hice nada y usted salió al encuentro de mi vida, así como lo ha hecho con cada uno de mis hermanos. Y nos ha dado, Señor, esta bendición, la familia, los hijos, Señor, las nietas, oh Dios. Gracias le doy, Señor. Y en esta hora yo ruego que en esta gracia suya nos ayude a estar en esa comunión plena y esa comunión perfecta que usted tiene con aquellos que ama, Señor. Enséñenos a depender de usted. Y ayúdenos, Señor, en este tiempo a ser agradecidos y poder hacer las cosas como usted espera que las hagamos. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ahora les invito, ahora a las 7, ya luego, a pasar al momento de adoración, donde estarán los hermanos Poblete Leighton, llevándonos para que podamos nosotros, junto a ellos, adorar al Rey del cielo y al Rey de la tierra, al que gobierna todo y tiene el control de todas las cosas. A Él y solo a Él debe ser nuestra alabanza y adoración y la dedicación de nuestras vidas para nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos cuando el Señor así lo permita. Bendiciones.